Ella es profesora investigadora titular y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Ella está adscrita al Laboratorio de Inmunología, al Departamento de Microbiología, Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es originaria de Calloso de Segura, en Alicante, España, y es una experta en inmunología con un extenso historial académico y de investigación. Realizó sus estudios de licenciatura en farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en medicina en la Universidad Miguel Hernández del Che. Posteriormente llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde ha trabajado desde 1999. Casada y madre de 3 hijos, ha desarrollado toda su actividad laboral en México, concretamente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su trayectoria investigadora inicialmente se centró en la biología de los mastocitos, pero en tiempos recientes su interés se ha dirigido hacia las enfermedades alérgicas como asma, dermatitis atópica, urticaria y alergia alimentaria, y el papel crucial del mastocito en ellas. En particular, busca entender cómo las sustancias prebióticas, ya sea solas o en combinación con probióticos, pueden prevenir o tratar las afecciones inflamatorias relacionadas con la alergia. Además de su labor como investigadora, la doctora Salinas ha jugado un papel importante en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado en inmunología. Asimismo, ha organizado numerosos eventos académicos científicos para impulsar la educación en inmunología en México y América Latina, por ejemplo, en el tema de respuesta inmune innata en salud y enfermedades infecciosas, en colaboración con el Instituto Pasteur de París, así como un webinar sobre inmunidad innata y SARS-CoV-2 y 4 cursos en línea de inmunología básica vinculados a las actividades de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Esa va la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Llego a la zona caliente del auditorio. Lo primero de todo, agradecer mucho al doctor Mondragón, a todas las personas que han intervenido en la organización de este maravilloso evento, a la doctora Rosangélica Castillo por la amable invitación. Y bueno, pues yo les voy a hablar de otra perspectiva, otro grupo de los bioterapéuticos, mostrándoles pues uno de los proyectos que hemos desarrollado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es donde yo trabajo. Concretamente es un ensayo preclínico que hemos realizado para evaluar el potencial inmunomodulador de fructanos de agave azul en un modelo de dermatitis atópica en rata. Yo trabajo en Aguascalientes, donde ya llevo desempeñándome desde hace 26 años. Es bueno, para los que son de México lo saben, para los que no, es un estado que está justo en el centro de la República. Y allí es donde se encuentra pues, mi universidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde yo trabajo. Y no tenemos las vistas que tiene Carlos hacia el mar, pero yo creo que es una de las ciudades donde tenemos unas puestas de sol más bonitas. Son impresionantes. Eso que ven, ese perfil que están viendo en la parte de abajo es el perfil del Cerro del Muerto, que es como un símbolo de la ciudad, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, entrando en el tema, pues la enfermedad o la condición patológica de las que yo les voy a hablar es la dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza de origen alérgico, que se caracteriza por esas lesiones eczematosas que van acompañadas siempre de piel seca, de un intenso prurito manifiestan los pacientes y que es una enfermedad que se manifiesta, sobre todo, tiene una alta prevalencia en la infancia. También la podemos encontrar en la edad adulta y pues los datos nos indican que la incidencia está creciendo de una manera muy importante. Por lo tanto, no son solamente factores genéticos los que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Si nosotros vemos un poquito más abajo de lo que ocurre en esas lesiones, que es lo que el signo o la manifestación clínica que tienen los pacientes, podemos ver que en estos individuos, en estos niños, hay una alteración a nivel de la barrera cutánea que va a favorecer que alérgenos ambientales puedan penetrar esa barrera que está alterada
Los queratinocitos van a empezar a producir diferentes mediadores de tipo inflamatorio que favorecen que se desarrolle una respuesta inmunológica que es la que causa esas lesiones eczematosas que son las visibles en el paciente. En las primeras fases de la enfermedad, la respuesta inflamatoria que predomina es una respuesta que llamamos respuesta inflamatoria de tipo 2, donde vamos a tener pues una gran cantidad de citocinas de este perfil, interleucina 4, 5, 13, elevadas en la dermis de estos individuos, producidas no solamente por linfocitos T cooperadores del perfil tipo 2, sino también por otras células, como son células linfoides innatas de este mismo perfil. Todo esto favorece una producción importante de inmunoglobulina E, específica para alérgenos y también inmunoglobulina E de tipo inespecífica, un reclutamiento importante de células inflamatorias de este perfil, como son eosinófilos, como son los mastocitos o células cebadas, y la activación conjunta de todas estas células y la liberación de todos esos mediadores inflamatorios son los causantes de esas lesiones eczematosas que vemos nosotros en la piel del paciente. En etapas un poquito más avanzadas de la enfermedad, a esas células que podemos decir tipo 2 o inflamatorias tipo 2, se unen otras poblaciones con otros perfiles como son linfocitos tipo 1 o TH1 o células inflamatorias del perfil TH17 que van a proporcionar otro grupo de citocinas que favorecen, entre otras cosas, un engrosamiento del epidermis, ya que se incrementa el proceso de proliferación de los queratinocitos, sin embargo, estos queratinocitos no completan su proceso de diferenciación. Toda esta respuesta inflamatoria que se está desarrollando favorece que haya un cambio, una disbiosis a nivel de la piel. Lo que se observa es una disminución en la diversidad microbiana. Disminuyen algunas bacterias como Staphylococcus epidermidis, que se sabe que favorecen la homeostasis y la salud de la piel, e incrementan la colonización con algunas bacterias oportunistas, que muchas de ellas, como es el caso de Staphylococcus aureus, forman parte del microbioma de algunas regiones de la piel, pero la tenemos en pequeña cantidad. Ahora, bajo esta respuesta inflamatoria tan intensa, Staphylococcus aureus aprovecha para colonizar esa piel lesionada y puede llegar a generar problemas por infecciones, inclusive exacerba la respuesta inmune. Todo esto se suma, o a todo esto se le suma el picor tan intenso que tiene el paciente, que hace que se rasque y por lo tanto exacerba también la lesión. Además de la disbiosis que tienen los pacientes a nivel cutáneo, también hay muchos estudios que muestran que existe una disbiosis a nivel intestinal. Por ejemplo, en niños sabemos que disminuyen algunas bacterias del género del Filofirmicutes que se asocian como bacterias antiinflamatorias o que ayudan a mantener la salud intestinal, como es el caso de Fecalibacterium browniski o Akkermansia municipila. Hay un aumento en algunas familias bacterianas, como es el grupo de las Enterobacteriaceae, donde podemos encontrar algunas especies como Shigella, como Escherichia. Desaparecen por completo algunos géneros bacterianos, como es el caso de los Lactobacillus, y en los adultos con dermatitis atópica, que no es tan común, pero también existen adultos que mantienen desde la infancia estos problemas en la piel, también la severidad de la enfermedad se asocia inversamente, de una manera inversamente proporcional a la cantidad de bifidobacterias que se encuentran en las heces. Es decir, a más severo es el proceso inflamatorio, menor es la cantidad de bifidobacterias que podemos encontrar. Y una revisión sistemática reciente pues hace una comparativa entre adultos con dermatitis y sin dermatitis atópica, donde podemos ver que en aquellos que tienen dermatitis en sus heces aumenta la cantidad de Escherichia y de Shigella, que como les decía pertenecen a esa familia de las Enterobacteriaceae, y disminuyen, y cuando no hay dermatitis, pues tenemos presentes algunos géneros
beneficiosos y a los cuales se les han descrito propiedades antiinflamatorias, como son los lactobacilos y las bifidobacterias. Entonces, con este conocimiento de lo que ocurre en la enfermedad, una manera de abordar esta patología es a través de lo que consideramos un abordaje de dentro hacia afuera. Es decir, ya hay estudios previos que demuestran que aquellas personas que reciben tratamientos con determinados probióticos, principalmente bacterias ácido-lácticas, como son bifidobacterias o lactobacilos, pueden prevenir bajo determinadas condiciones el desarrollo del eczema y también disminuye su inflamación en la piel. En base a esto, nosotros quisimos estudiar cómo algunos prebióticos pueden llegar a modular esa disbiosis intestinal, regularla positivamente y tener un efecto positivo en la piel. Es importante que identifiquemos que los prebióticos son aquellas sustancias que cuando las ingerimos pueden ser aprovechadas de una manera específica por algunas bacterias que colonizan nuestro intestino, si estamos hablando de una administración oral, y eso pues va a tener un efecto positivo en la salud de la persona que los consume. El mecanismo es el siguiente. Nosotros trabajamos con fibras de origen vegetal y fermentables. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando la fibra se ingiere, va a pasar íntegra por todo nuestro sistema digestivo y cuando va a llegar al colon, las bacterias que tenemos en el colon sí tienen capacidad para fermentar y aprovechar esos azúcares y al utilizarlos generan compuestos con actividad inmunomoduladora, principalmente ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta pueden ser aprovechados parcialmente por los colonocitos, pero también pueden, por sangre, distribuirse y realizar una función inmunorreguladora sobre diferentes poblaciones celulares o inclusive en tejidos distales al intestino. Concretamente, la fibra con la que trabajamos, y esta es la que les voy a mostrar los resultados, es el agave azul, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Es el agave o es el género del agave, cuya especie es agave tequilana Weber variedad azul, que se cultiva en diferentes partes de México porque es la materia prima a partir de la cual pues, se genera el tequila. Es decir, estamos hablando de un género de agave que tiene una importancia económica muy importante en nuestro país. Bueno, pues el agave tequilana Weber variedad azul produce o almacena su energía en forma de fructanos, que no es más que una fibra soluble fermentable. Estos fructanos tienen una estructura compleja como la que les muestro allí en la parte inferior derecha de la diapositiva, que se conocen con el nombre general de agavinas. Cada uno de esos pentámeros que les dibujo es una molécula de fructosa y si se fijan, pues hay muchas moléculas de fructosa unidas en cadenas lineales, cadenas ramificadas, donde el enlace que une las fructosas entre sí es un enlace tipo beta. Nosotros no poseemos enzimas en nuestro sistema digestivo capaz de romper ese enlace beta 2,1 o beta 2,6 fructosa. Sin embargo, las bacterias de nuestro microbioma intestinal sí. De tal manera que a nivel del colon, las bacterias rompen esas cadenas, liberan las fructosas, metabolizan y utilizan como fuente de energía la fructosa y derivado de ese metabolismo es que producen esas sustancias con actividad inmunomoduladora. Cuando empezamos el proyecto ya habían algunos estudios realizados, muchos de ellos por investigadores mexicanos, donde se había visto la actividad antiinflamatoria de la administración bioral de estos fructanos de agave azul o de estas agavinas en algunos modelos de inflamación intestinal. También se ha descrito tanto en modelos en humanos como en modelos preclínicos que la administración de estas agavinas puede proteger frente al desarrollo de la obesidad. Y muchos de estos resultados se asociaban con los niveles elevados de ácidos grasos de cadena corta, principalmente acetato y propionato, en las heces de los animales. Entonces, con todos estos antecedentes, fue que nos planteamos en este proyecto el objetivo
de evaluar la actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora de los frictanos del agave azul administrados por vía oral en un modelo de dermatitis atópica experimental. Para ello desarrollamos el siguiente protocolo. Trabajamos con rata Wistar, que dividimos en 6 grupos. 5 de estos grupos de animales les desarrollamos una lesión tipo dermatitis atópica en la oreja derecha, utilizando como alérgeno el dinitroclorobenceno. Para ello, para desarrollar este protocolo, lo que hacemos es que previamente inyectamos por vía intramuscular el dinitrofenol para inducir una respuesta inmune en presencia de adyuvantes que van a favorecer el desarrollo de esa respuesta tipo 2 a nivel sistémico. Y posteriormente, del día 14 al día 22 del protocolo, estamos aplicando tópicamente el dinitroclorobenceno para que ahora la respuesta alérgica se exacerbe y se desarrolle a nivel de la piel de la oreja derecha de los animales. En el día 22, todos los animales de esos 5 grupos ya presentaban lesiones en las orejas y a partir del día 24 es cuando empezamos nosotros a administrar los tratamientos durante 13 días. Obviamente necesitamos un grupo control, que va a ser el grupo de animales sano, o mejor dicho, sin dermatitis atópica, los cuales les administramos los mismos adyuvantes, tópicamente los mismos vehículos, pero no los ponemos en contacto con el alérgeno. Tanto al grupo control como a uno de los grupos de animales que desarrollan las lesiones, su tratamiento va a ser administrar agua bioral durante 13 días utilizando una sonda esofágica, que es la misma sonda que utilizamos para administrar los fructanos al resto de los animales. De tal manera que tenemos nuestro grupo control, nuestro grupo con dermatitis atópica, que lo vamos a representar por AD, que no va a recibir ningún tratamiento, es decir, va a ser el control de la enfermedad o de nuestro modelo experimental. Y el resto de los grupos que tenían dermatitis atópica, al que llamamos CET, le vamos a administrar un fármaco de referencia, que es la cetiricina, que es un antihistamínico, vía oral, exactamente los mismos 13 días y utilizando el mismo método, esa sonda esofágica. Y luego vamos a tener 3 grupos donde administramos los fructanos de agave azul a dosis de 0.1, 1 y 5 gramos por kilo por día. Utilizamos unos fructanos de agave azul comerciales que posteriormente caracterizamos para estar seguras de su estructura, su grado de polimerización y su peso molecular. El tratamiento, como les comentaba, se lo damos diariamente, vía oral, durante 13 días. Y posteriormente, en el día 36, a todos los animales de todos los grupos lo vamos a volver a poner en contacto tópicamente con el alérgeno, con el dinitroclorobenceno, y a continuación vamos a valorar una serie de signos clínicos, variables relacionadas con la respuesta inmunológica característica en la dermatitis atópica y cambios a nivel del microbioma cutáneo y del microbioma intestinal. Obviamente, lo primero que teníamos que evaluar si queremos ver un efecto antiinflamatorio es el proceso inflamatorio que desarrollan los animales. En estos modelos experimentales de dermatitis atópica se utiliza medir el grosor de la zona lesionada, que como lo realizamos en la oreja de los animales, utilizando un vernier digital, nosotros podemos medir el grosor de la oreja derecha, que es donde está la lesión, el grosor de la oreja izquierda y restándole el de la oreja derecha al de la oreja izquierda, tenemos el incremento en el grosor que nos indica el proceso inflamatorio que tienen los animales. En negro les voy a mostrar siempre los grupos, el grupo control. En verde es el grupo con dermatitis atópica que no recibe tratamiento. En color naranja el grupo que recibe el antihistamínico o fármaco de referencia. Y en rojo, azul y morado, la dosis baja, media y alta de fructanos de agave azul. Aquí lo que tenemos representado es el cambio en el grosor de la lesión, de la zona lesionada, antes, a la hora, a las 6 y a las 24 horas de aplicar tópicamente el alérgeno, que va a ser ya el último reto en el día 36 del protocolo. Si se fijan en los animales controles no hay cambio. Mientras que si se fijan en la línea en verde, que son los animales con dermatitis atópica,
tenemos un pico de proceso inflamatorio a la hora que se mantiene a las 6 y llega hasta las 24 horas. Eso nos representa esa fase temprana y esa fase tardía de la respuesta inflamatoria que aparecen en este tipo de lesiones en los modelos experimentales. Respecto a los tratamientos, a la hora y a las 6 horas se ve una ligera disminución en el proceso inflamatorio, pero solamente fue significativa esa disminución cuando tratamos a los animales con cetiricina o con la dosis más baja de los fructanos de agave azul, es decir, la dosis de 0.1. Para corroborar estos resultados y una hora después de aplicar el alérgeno a 4 animales de cada grupo, extrajimos un fragmento de tejido de igual tamaño de la oreja derecha y de la oreja izquierda, se pesaron y eso fue un indicativo, es una manera de definir el edema que se está desarrollando en estas zonas lesionadas. Entonces, como podemos ver de nuevo, el grupo con dermatitis atópica en verde tiene un incremento de peso de la oreja, un edema que es prácticamente 4 veces superior al de los animales controles, y de nuevo, aunque vemos una disminución en el edema en los otros grupos, el grupo que muestra una disminución significativa es el grupo que recibió la dosis más baja de los fructanos. Para entender cómo estaban actuando o vislumbrar el mecanismo de acción de los fructanos, evaluamos la vía de señalización del NF-κB, utilizando para ello anticuerpos que nos permiten definir el grado de fosforilación del inhibidor del κB. Les recuerdo que para que NF-κB se pueda activar y pueda promover la expresión de genes de citocinas inflamatorias, necesitamos que se fosforile el inhibidor. Por lo tanto, si evaluamos el nivel de expresión o la cantidad de proteína del inhibidor fosforilado versus al no fosforilado, cuando se está activando esta vía de señalización inflamatoria, como tenemos en la columna en verde, en estos animales con dermatitis atópica, pues tenemos un incremento en la fosforilación del inhibidor, lo que quiere decir que el NF-κB, las subunidades activas, pueden iniciar con la expresión de estos genes inflamatorios, que es el ambiente que vemos en la lesión. Tanto la cetiricina como los fructanos a dosis baja y media también redujeron los 3 grupos de una manera significativa, con valores semejantes al control, la activación de esta vía inflamatoria. Como les comentaba, los animales cursan con mucho prurito, entonces es importante cuando uno diseña un tratamiento o busca un tratamiento para la dermatitis atópica ver si tiene algún efecto sobre el prurito. Entonces, para ello lo que hacemos, no sé si se va a poder... Sí. Como ven en esa ratita, una vez que hemos aplicado el alérgeno, ponemos a las ratitas en unas cámaras de metacrilato, las videograbamos y cada vez que el animal dirige la pata trasera hacia la zona lesionada, que es la zona de la oreja, se rasca hasta que la vuelve a lamer o la pone en el piso, eso para nosotros es un evento de rascado. Entonces, videograbamos a los animales durante los 10 minutos posteriores a ponerles tópicamente el dinitroclorobenceno y posteriormente, pues, 2 investigadores que son ciegos al grupo al que pertenece cada animal contabilizan el número de eventos de rascado. Esto lo realizamos en todos los grupos de animales en el día 22, que es la última aplicación tópica del alérgeno antes de empezar los tratamientos, y en el día 36, que ya es el reto final que le damos a los animales. Si se fijan, los animales controles pues presentan como mucho 10 eventos de rascado durante 10 minutos, mientras que los animales con dermatitis atópica, tanto en el día 22 como en el día 36, llegan a tener hasta 60 eventos de rascado en 10 minutos. No hay cambios entre el día 22 y el día 26 entre estos 2 grupos, pero sí son evidentes los cambios que hay entre el grupo control y el grupo con dermatitis, tanto en el día 22 como en el día 36. La cetiricina, que es un antihistamínico y se utiliza mucho como antipruriginoso en el tratamiento de la dermatitis atópica, como era de esperar, reduce de una manera significativa y importante la cantidad de veces que los animales se rascan, es decir, reduce el picor, reduce el prurito. Sin embargo, nos queda claro
que no todo el prurito que se desarrolla en este modelo es histaminérgico. ¿Sí? Hay otros mediadores involucrados, ya que no lo lleva a valores semejantes a los de los animales controles. Ninguno de los fructanos tuvo un efecto antipruriginoso. Sí vemos un efecto antiinflamatorio, pero no observamos un efecto antipruriginoso. Como les comentaba, la dermatitis atópica es una enfermedad que puede presentar diferentes fenotipos, pero nuestro modelo está reproduciendo una dermatitis atópica que se llama extrínseca, porque en el paciente hay altos niveles de inmunoglobulina. Entonces, lo que hicimos fue cuantificar 24 horas después del último reto con el alérgeno los niveles de IgE totales en sangre y podemos ver que se triplica los niveles de IgE totales en los animales con dermatitis atópica en comparación con el control. Y de todos los tratamientos, solamente, de nuevo, el fructano de agave azul a dosis más baja reduce de una manera importante y significativa, llevando prácticamente a los valores de los animales controles los niveles de esta IgE en sangre. Ahora, ¿qué vemos en los tejidos? ¿Sí? Realizamos cortes de las zonas lesionadas de las orejas de los animales, de los 6 grupos, y teñimos con hematoxilina y eosina, que nos permite definir las capas de la piel y sobre todo lo que queríamos era medir el grosor del epidermis. Como les había comentado, cuando se desarrolla la dermatitis atópica hay un engrosamiento de la epidermis, no sé si alcanzan a verlo, como se ve en esa línea negra que marca todo lo que es la epidermis, mucho más gruesa en los animales con dermatitis que los animales controles. Otro set de cortes los teñimos con azul de toluidina, que es una técnica histoquímica que nos permite marcar las células cebadas o mastocitos, y como se ve indicado por todas esas flechas rojas, pues hay una hiperplasia de mastocitos o un mayor número de mastocitos en la dermis de un animal con dermatitis en relación al de un animal control. Y por último, teñimos también con eritrosina B, que nos permite teñir, identificar y poder contar los eosinófilos, que están marcados también con flechas negras, donde también vemos que hay un incremento en la cantidad de estas células en la dermis. Después de realizar un análisis morfométrico y evaluar todos los grupos, pues los resultados los tienen graficados abajo. La enfermedad favorece engrosamiento de epidermis, hiperplasia de mastocitos, un acúmulo de eosinófilos en la dermis, y todos los tratamientos, desde la cetiricina, que es nuestro fármaco de referencia, hasta los fructanos, en todas las dosis, a excepción de los eosinófilos en la dosis más alta, tienen un efecto reductor en la infiltración de células inflamatorias y en esos cambios a nivel de la epidermis. Como queremos ver el efecto inmunomodulador, pues necesitamos revisar cuáles son los principales perfiles o cuál es la polarización que están teniendo las células del sistema inmune en esta condición patológica. Se sabe que a nivel de pacientes hay un predominio o predominan más las citocinas y las células del perfil tipo 2, aunque no son las únicas presentes, y en etapas más crónicas, pues aparte de esas células y citocinas tipo 2, se incrementan tipo 22, tipo 17 y tipo 1. Nosotros nos centramos en estos 4 factores máster que inducen la diferenciación hacia los distintos perfiles inflamatorios o reguladores, que son en la rata TBX21, que es el equivalente a TIBET en el humano, que es un factor que favorece la diferenciación al perfil inflamatorio tipo 1, GATA3, que es el factor máster de diferenciación hacia inflamación tipo 2, RORC, hacia inflamación tipo 17 o respuesta tipo 17, y FOXP3, que favorece la diferenciación de perfiles reguladores. Entonces, lo primero es ver nuestro modelo experimental, qué perfil inflamatorio predominaba. Entonces, podemos ver que están incrementados tanto la expresión de TIBET o TBX21 como de GATA3 y ROR-gamma-C, pero principalmente de estas dos últimas. No hay cambios a nivel del perfil regulador en la piel de los animales con dermatitis atópica.
Los tratamientos reducen de una manera importante el nivel de expresión de GATA3, el nivel de expresión de ROR gamma C, y de nuevo quiero hacerles que se fijen en el fructano a la dosis más alta, que no disminuye GATA3, sino que potencia la expresión de GATA3. Luego les platicaré algo al respecto de eso. Como esos dos perfiles habían sido los que predominaban en las lesiones y se veían mejor regulados por los fructanos, pues elegimos dos citocinas característicos de estos perfiles y vimos el nivel de expresión de interleucina 4, que está aumentada, interleucina 17 exactamente igual, y cómo los fructanos son capaces de regular a la baja la expresión de estas citocinas. ¿Qué está ocurriendo a nivel del microbioma cutáneo? Lo que hicimos fue tomar una muestra de la piel de los animales, extrajimos el DNA y posteriormente, utilizando oligos de un gen que se llama gen FEMA, que es un gen que se expresa, es específico para ese epidermidis, y hay otro FEMA específico para ese aureus, y se expresa o tiene un solo gen cada bacteria. Eso nos permitió cuantificar el número de copias de cada uno de esos genes, que es indicativo de la cantidad o la abundancia de las bacterias en piel. Les recuerdo que epidermidis favorece una epidermis sana, tiene un papel regulador y un papel homeostásico en la, mientras que aureus es un patógeno oportunista bajo estas condiciones que llega a colonizar las lesiones y que va a potenciar la inflamación. Los animales controles, como bien, pues presentan una mayor cantidad de epidermidis, que viene representado por SE, que de aureus, que se representa por SA, mientras que en la condición patológica esta situación se invierte. Disminuye mucho la cantidad de epidermidis y aureus coloniza. Tenemos muchísimo aureus. El tratamiento con la cetiricina no genera ningún cambio, ¿sí? Los animales tienen un microbioma cutáneo, evaluando la relación epidermidis-aureus, semejante a los animales con dermatitis atópica, pero sorprendentemente los fructanos de agave azul, que es algo que ingerimos vía oral y que esperamos que tenga un efecto en el microbioma intestinal y que regule la disbiosis intestinal, también está regulando la disbiosis que hay a nivel cutáneo. Se está disminuyendo aureus de una manera significativa y los valores de epidermidis ya se están acercando a los de los animales controles. Ahora, ¿qué ocurre a nivel intestinal? Porque, como les decía, la fibra la estamos administrando vía oral y se está fermentando, metabolizando en el intestino. Bueno, pues evaluamos el nivel de expresión de los mismos factores inductores de diferenciación o polarización de las respuestas inflamatorias, pero ahora en nódulo linfático mesentérico. Lo que observamos es que el modelo experimental, es decir, lo que tenemos en verde, los animales con dermatitis, en su nódulo linfático mesentérico, lo único que tienen incrementado significativamente es la expresión de ROR-C o ROR gamma C. No hay cambios en el nivel de expresión de FOXP3 ni ninguno de los otros factores reguladores. La administración de los fructanos reduce la expresión de GATA3 y reduce la expresión de ROR gamma C, y lo mejor de todo, como esperábamos, es que se incrementa de una manera muy importante el nivel de expresión de FOXP3. Lo que quiere decir que estos prebióticos están generando un ambiente regulador o inmunorregulador a nivel intestinal. Si evaluamos la expresión de interleucina 10 y TGF-beta, que son pues, dos citocinas inmunorreguladoras, pues tenemos los mismos resultados. Niveles incrementados cuando administramos los fructanos de agave azul a las 3 dosis. Otra cosa importante que teníamos que ver es qué estaba ocurriendo a nivel intestinal en cuanto a la regulación del microbioma intestinal. Entonces, lo que hicimos fue evaluar la relación del número de copias del gen 16S ribosomal de los 4 principales filos bacterianos que encontramos a nivel intestinal, que son Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria y Actinobacteria. Y también nos centramos en las 2 principales bacterias acidolácticas que ya se han descrito que tienen actividad inmunorreguladora, que son lactobacillus y bifidobacterias, esos 2 géneros.
Entonces, lo que obtuvimos es que, bueno, la patología en nuestro modelo experimental no genera disbiosis intestinal. Sin embargo, la administración de los fructanos sí incrementa la abundancia de firmicutes. Solamente la dosis más baja incrementa las bacterias del género del filo Actinobacteria, y las 3 dosis de los fructanos, que eso fue algo bonito en base a lo que habíamos encontrado en literatura, disminuyen las proteobacterias, que se han visto que están aumentadas tanto en niños como en adultos con dermatitis atópica. Para cerrar el ciclo, habría que ver qué pasaba con los productos inmunomoduladores que se generan cuando se fermentan las fibras, es decir, los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, utilizando cromatografía de gases acoplada a masas y una muestra de contenido fecal de los animales, evaluamos el nivel, la concentración de acetato, propionato y butirato, que son los 3 principales ácidos grasos de cadena corta que se han descrito con propiedades inmunomoduladoras. Y lo que observamos es que los fructanos aumentan los niveles de ácido acético y de ácido propiónico, pero no modifican los niveles de butirato. Como les comentaba, hicimos una caracterización química porque era obvio que los revisores no la iban a pedir porque trabajamos con una muestra comercial. Entonces, en colaboración con el CICA, que es un centro de química analítica que existe en Saltillo, es un centro CONACYT, nos evaluaron nuestros fructanos utilizando infrarrojo con transformada de Fourier, que nos permite ver cómo vibran los elementos o los grupos principales que forman parte de los fructanos. Luego, utilizando resonancia magnética nuclear con carbono 13, nos permite ver, resuenan de diferente manera estos grupos según el enlace, es un enlace beta 2,1 o beta 2,6. Y si se fijan, pues tenemos aquellos picos característicos del enlace beta 2,1 y también del enlace beta 2,6, que es la estructura compleja que muestran estas agavinas o fructanos de agave azul. Por Malditov nos definieron el peso molecular, el grado de polimerización, es decir, el número de unidades de fructosa que están unidas entre sí para formar esos oligómeros o esas cadenas, tanto lineales como ramificadas, y en la muestra que trabajamos, que es la que estamos reportando que tiene actividad antiinflamatoria, tenemos un grado de polimerización de 3 a 11, y si se fijan, que ahí en azul en la gráfica están los grados de polimerización, conforme aumenta el grado de polimerización, disminuye la cantidad o la presencia de estos oligómeros. Y finalmente, utilizando resonancia magnética nuclear de protón, pues nos definieron el peso molecular de 2800 Dalton de los fructanos de la muestra que utilizamos en los animales. Concluyendo, los fructanos de agave azul administrados bioral se pueden considerar como un bioterapéutico que tiene capacidad para disminuir la respuesta inmunológica de tipo alérgica asociada a la dermatitis atópica, reduce la colonización en la piel por Staphylococcus aureus y regula esa disbiosis que se presentan en las zonas lesionadas. A nivel intestinal, y es el mecanismo de acción de los fructanos, está incrementando las bacterias del filo Firmicutes y los géneros Lactobacillus y Bifidobacterias, está disminuyendo las proteobacterias, y todo esto se relaciona con la producción de acetato y de propionato, que sabemos que de los 3 ácidos grasos de cadena corta, el butirato es el que es aprovechado rápidamente por el colonocito, el propionato se va a metabolizar en el hígado, y el que queda a mayor concentración en sangre y se le describen propiedades reguladoras del sistema inmune es el acetato, que son los que vemos nosotros en nivel elevado. Y algo importantísimo y muy relacionado con lo que hemos visto hoy, no por tomar más fibra voy a tener un mejor efecto o un mayor efecto. Ya hay estudios previos que muestran que determinadas dosis de fibras o a partir de determinadas dosis se puede ver inclusive el efecto contrario. Hay varios modelos experimentales utilizando inulina diazoria, que es otro tipo de fructano de cadena lineal, en la que a partir de determinadas dosis, en lugar de ver un efecto antiinflamatorio, se desarrolla un efecto proinflamatorio. Por lo tanto, hay que definir
cuando se trabaja con prebióticos, hay que definir cuáles son las dosis efectivas a las cuales observamos un efecto terapéutico. No por ser algo natural, ¿sí? Debemos de considerar que no pasa nada si ingerimos más dosis de la cuenta. Simplemente puede ser que no veamos efecto o inclusive que veamos el efecto contrario, como se ha demostrado para algunos modelos de alergia con la inulina diachicoria. Y si se fijan en la dosis mayor, en la de 5 gramos por kilo por día, nosotros vemos que se exacerba la expresión de GATA3, no hay cambios en los eosinófilos, es decir, la respuesta tipo 2 no se está modificando o se está incrementando. Entonces, las dosis a las cuales nosotros vemos actividad inmunomoduladora son dosis de 0,1 y 1 gramo por kilo. Y nos queda claro que no hay un efecto proporcional dosis-efecto. No hay un comportamiento proporcional dosis-efecto. ¿Qué sigue? ¿Sí? Todos estos resultados ya están siendo evaluados para una publicación, ya se mandaron a publicar, estamos en espera de la respuesta. Lo que queremos ahora es cuantificar los principales metabolitos que hay en sangre y para eso hemos hecho una colaboración con la Universidad de Texas, que nos están haciendo un estudio metabolómico, sobre todo lipidómico, para ver realmente conectar lo que estamos viendo en piel, el efecto antiinflamatorio, con la regulación que vemos a nivel intestinal, con lo que vemos a nivel fecal, pero lo importante también es ver qué hay en sangre, ¿sí? Para poder cerrar ese círculo. Y bueno, pues este proyecto fue parte del proyecto de tesis doctoral de Marcela Ríos Carlos. Ahí tienen todos los colaboradores del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la colaboración que tenemos con la Universidad Tecnológica de Texas. La doctora Lidia Elizabeth Verduzco nos apoya desde la Universidad Politécnica de Aguascalientes, junto con el doctor Javier Enríquez y Omar Felipe, que están en el CICA en Saltillo en la parte de la caracterización de los fructanos. Y también la colaboración que tenemos con el doctor Luis Bermúdez en el RAE en Francia. Les voy a quitar un minuto solamente para comentarles que del 28 de septiembre al 2 de octubre es el Congreso Nacional de Inmunología en Chihuahua. Para mandar trabajo ya es un poco tarde, pero para asistir no. Tenemos cursos precongreso sobre inmunoinformática, sobre citometría de flujo, conceptos fundamentales de inmunología, conceptos avanzados de inmunología. Entonces, hay una gran variedad, un taller de escritura de divulgación científica. A esos cursos todavía están a tiempo de asistir y algunos de ellos van a ser en línea. Para los que digan, es que no quiero ir a Chihuahua, no me llega el presupuesto, mi jefe no me deja salir. Tenemos 2 talleres que van a ser en línea, entonces pueden registrarse y tomarlo desde la comodidad de su laboratorio. Están todos cordialmente invitados a este congreso. Muchas gracias por su atención. Hay tiempo para 2 preguntas y ya estamos listos para la primera con la doctora Kirvis. Doctora, desconozco si bueno, de manera filogenética o algo así, no sé cómo se dirá en plantas, tenga alguna relación. ¿El agave se puede usar como una planta para calmante de piel? O sea, lo digo porque, por ejemplo, sábila y lo relacionado se recomienda mucho cuando se tiene ese tipo de lesiones y en efecto si tiene un componente calmante y como antiinflamatorio, ¿no? ¿Qué se sabe del agave? En el caso particular de los agaves, no solamente se ha estudiado el agave tequilana o herbaria azul, se han estudiado los otros tipos, otros géneros de agave y las propiedades inmunomoduladoras son en su administración vía oral, ¿sí? Hay una tendencia actual donde nosotros también hemos desarrollado algunos proyectos a empezar a aplicar prebióticos tópicamente. Realmente esta enfermedad, esta condición patológica, cuando es leve o moderada, se trata con cremas, se trata tópicamente. Es básica una buena hidratación y humectación de la piel. Si hay un proceso inflamatorio ya importante, se aplican cremas que contienen corticosteroides, inhibidores de la calcineurina, algunos tratamientos con algunos biológicos, pero el tratamiento más adecuado, más sencillo, porque aparte son niños, mayoritariamente es el tópico, ¿sí? Hay estudios que demuestran que si tú pones en un cultivo a crecer a Staphylococcus epidermidis en presencia de fructanos de agave azul,
y te quedas con el sobrenadante, es decir, con lo que ha generado en la fermentación y se lo añades a un cultivo de aureus, aureus no forma biopelículas, que es un peligro en esta condición. Lo que quiere decir que posiblemente su aplicación tópica tenga un beneficio regulando el microbioma y eso te va a ayudar a desinflamar. Pero hasta lo que yo he leído, con los fructanos directos, o sea, el fructano purificado, no sé yo que haya ningún estudio de aplicación tópica, ni a nivel experimental ni a nivel clínico. Gracias. Bueno, primero un comentario. Parece que SET no hace gran cosa en el prurito, en la colonización por aureus y quizá en la secreción de algunas citocinas. Quizás sea tiempo de repensar si SET es la terapia ideal, ¿no? Eso solo es un comentario. Mi pregunta es, respecto a su última conclusión, ¿qué sabemos de las razones subyacentes por las cuales no vemos una dosis-respuesta? Al revés, en algunos casos es un efecto claramente bifásico, ¿no? Más dosis es peor que nada. Bueno, respecto al primer comentario, sí, la cetiricina tiene un efecto antipruriginoso. Sí reduce el prurito, no lo cancela, no lo elimina, pero sí le reduce. Y el principal manejo de los antihistamínicos es para quitar el prurito. Sí, porque sobre todo en la población infantil, bueno, y en los adultos, es tan intenso que dormidos te rascas y te exacerban la lesión, ¿sí? Entonces sí se manejan inclusive pensando en esa ligera somnolencia que generan algunos antihistamínicos que ayudan a dormir a los pacientes con dermatitis. Pero sí hay efecto antipruriginoso, efecto antiinflamatorio, pero no tiene un efecto inmunomodulador, por lo menos en nuestros modelos experimentales, ni un efecto regulador de la disbiosis. Ahí coincido, ¿sí? Y la otra pregunta en cuanto al efecto dosis o el comportamiento dosis-respuesta, que evidentemente no lo hay, cuando se analizan los ácidos grasos de cadena corta, a partir de determinada concentración, hay un estudio donde manejan de 5, 10 y 20% de inulinas, no de fructanos de agave azul, pero de inulina de achicoria, que es la más estudiada, y se ve que van aumentando la dosis de 5, aumenta la dosis de 10 acetato y propionato y a la dosis de 20 disminuye, ¿sí? Probablemente sea porque tú a nivel intestinal tienes muchas bacterias donde unas pueden aprovechar los fructanos, producen compuestos o metabolitos en ese aprovechamiento o en ese metabolismo que son aprovechados por otras bacterias para crecer, es lo que llamamos el cross-feeding a nivel bacteriano. Entonces, cuando excedes determinada fibra, debes de estar produciendo algún metabolito que está haciendo que otra bacteria que no sea cetogénica y no que produzca ácido acético o que no produzca estos ácidos grasos, crezca más y termine, por lo tanto, de subir esos niveles. Es muy difícil cuando trabajamos in vitro, que tenemos una o dos bacterias, puedes controlarlo, pero a nivel del microbioma intestinal o el microbioma cutáneo, donde tienes tal diversidad bacteriana y de otros microorganismos, es muy difícil de controlar ese crecimiento. Entonces empieza a crecer una bacteria, empieza a producir otro subproducto que hace que otra bacteria empiece a crecer más, ya hace algo y esa produce algo que esta primera ya no puede crecer. Entonces es lo que se propone, es cuestión del cross-feeding y que hay como un punto de saturación. Y todo esto ocurre sobre todo en el colon ascendente, en la primera parte del intestino.